Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Y hoy vamos a responder una pregunta que nos hicieron en redes sociales, un comentario sobre las pensiones, sobre si las pensiones, o si los pensionados están obligados a pagar impuestos sobre la renta. Esto depende de qué depende de su nivel de ingresos. Pero antes de comentar esto, ¿no? Y de dar respuesta a esta pregunta, a esta duda, pues quiero decirte que como hemos platicado, y creo que es un tema que hay que seguir insistiendo, creo que es un tema que hay que tener presente, pues es el tema tan delicado que son de lo que son las pensiones en nuestro país, ¿no? Y no nada más en nuestro país, Jorge, amigos, ¿no? También en todo el mundo este tema hay que discutirlo, ¿no? Eh, en México a veces como que esto se quisiera hacer a un lado y discutir otras cosas, tal vez sea porque en nuestro país hay algunos temas que son todavía más álgidos y que requieren mayor atención del gobierno y de la ciudadanía, pero es un tema que no debemos dejar de lado porque no nada más es el tema de si se paga impuesto sobre la renta o no, que ahorita lo vamos a comentar en un momento más, sino que pues también existe todo un tema alrededor de las pensiones, ¿no? Básicamente, el tema de las pensiones va en cuanto a lo que está haciendo sobre las finanzas públicas, la presión que se está ejerciendo sobre las finanzas públicas, y por otro lado, el tema del envejecimiento de la población. Son temas que a veces pareciera que no se quieren tocar, pareciera que no van a suceder cuando sabemos todos que es algo que va a suceder. Y las cifras son muy importantes. Por eso es que creo que este tema debe estar sobre la mesa. Sí, es verdad, cualquier persona me puede decir, oye, es que estamos resolviendo el tema de la seguridad y estamos resolviendo este otro tema, en fin. Pero no por eso se debe dejar de lado esto, sobre todo en el corto y en el mediano plazo. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de largo plazo, Jorge. Estamos hablando ya de corto y mediano plazo. Si consideramos que para este 2024, la presión que hay, estamos hablando sobre cerca del 9.5%, o sea, casi 10% del PIB, estamos de lo que es perdón, no del PIB, de la recaudación, o sea, casi el 10% de este PIB genera pues, alrededor del 40% de la recaudación, es decir, la recaudación anda sobre el 14% del PIB. Y si a eso le sumamos las cuotas de seguridad social, los derechos petroleros, los aprovechamientos, estamos hablando que llegamos a un 17% más o menos del PIB, que no es elevado y que requiere mayor atención, pero no es el tema del día de hoy. El tema es que estas pensiones más el servicio de la deuda de lo que se tiene que pagar por parte del gobierno, pues representa cerca de un 11%, es decir, de ese 17, cerca de un 11%, y el techo presupuestario es mucho mayor a ese 17%. Entonces, la presión que están ejerciendo las pensiones sobre este tema es muy importante. Y si a esto además le sumamos el hecho de que la población en México está envejeciendo y estamos envejeciendo, Jorge, y llegando a la edad de los 60, 65 años todavía con una buena esperanza de vida, bueno, pues eso todavía genera una mayor preocupación para este tema de las pensiones. Y entonces alguien me dirá, oye, y encima de eso tenemos que pagar impuestos sobre la renta. Bueno, ahí depende del impuesto de la cantidad que ganes de pensión, perdón. ¿A qué me refiero? ¿No? Todos en México estamos sujetos a la ley del impuesto sobre la renta. Toda aquella persona que tenga alguna actividad económica en nuestro país está sujeto al impuesto sobre la renta. Claro, en la propia ley del impuesto sobre la renta hay una serie de exenciones, hay una serie de excepciones en donde, bueno, por alguna razón que el legislador
los creadores de la ley así lo consideran conveniente, se hacen excepciones y exenciones en esta propia ley del impuesto sobre la renta. Y una de estas exenciones es el tema de las pensiones. Se ha dado y se comenta en muchos casos que las pensiones no pagan impuestos sobre la renta. Eso es falso, Jorge. Amigos, las pensiones sí deben pagar el impuesto sobre la renta, solamente que el nivel de exención comparado con el nivel de las pensiones que se reciben, pues entonces lleva a que no se pague el impuesto sobre la renta. ¿A qué me refiero? La exención que va cambiando año con año, porque son 15 UMAS, 15 unidades de medida y actualización, que más o menos esas 15 UMAS hoy al mes andan sobre los 49,000 pesos, 49,500 en números redondos, pues entonces hace que si mi pensión es de menos, si mi pensión es de 10, de 12, de 15, de menos de esa cantidad de 49,000 pesos, esté exenta. No significa que no esté sujeta al impuesto sobre la renta, significa que la propia ley me da ese nivel de exención. Oye, ¿y entonces qué pasa con aquellas pensiones que son las menos, pero aquellas pensiones que sí existen, que rebasan los 49,000 500 pesos de 2024, aclaro, insisto, esto cambia cada año porque está en unidades de medida y actualización? Para este año es esta cantidad que estoy comentando. ¿Qué pasa si mi pensión es de 60,000 o de 65,000 o 70,000 pesos? Bueno, el excedente pagará impuestos sobre la renta. Y entonces tengo que declarar, tienes que declarar esa cantidad, tienes que pagar el impuesto que en su caso se genere y tendrás que presentar tu declaración para hacer ese pago. Entonces, esa idea que se tiene, ¿no? En la mayoría de las personas, no en todas, pero en muchas, porque lo he escuchado en muchos lugares donde dice, bueno, yo cobro mi pensión, pero mi pensión no paga impuestos. No es verdad, no es del todo cierto. Es verdad que si no rebasa estas 15 UMAS, no pagará impuestos sobre la renta porque está exento, pero si las rebasa, el excedente tendrá que pagar impuestos sobre la renta, Jorge. Oye, Mauro, me llama mucho la atención el tema de la inmediatez y preocupa, ¿no? Porque ahí se queda al tanto y con tanto gasto que hay a nivel gobierno ahora con el tema de programas sociales y demás, ¿de dónde va a salir la lana? No vaya a ser que llegue un momento que, pues, que no haya para pagar pensiones. ¿Puede llegar ese momento? Y esa es la preocupación. Precisamente, Jorge, esa es la preocupación. Qué bueno que lo comentas, porque en muchas ocasiones no se dice abiertamente, ¿no? Se usan ahí algunos eufemismos para poder ocultar esto que estamos comentando ahora, pero sin eufemismos, haciendo a un lado todas estas palabras que se utilizan para ocultar esto, es que la preocupación es esa. Hay mucha presión, se requiere mucho dinero. Cuando hablo de presión de las finanzas públicas, quiere decir que está disponiendo el gobierno federal de mucho dinero de su presupuesto para las pensiones, que estamos creciendo en edad y que los mexicanos cada vez estamos falleciendo, estamos saliendo de este plano terrenal, Jorge, con mayor edad, y que entonces lo que puede pasar es que esa combinación de factores lleve a que pueda agotarse en algún momento el dinero para pagar las pensiones. O bien haya que pedir unas cantidades impresionantes de dinero prestado, ¿no? Para que se pueda pagar las pensiones. Ese es el tema de fondo. Entonces se cree también de manera, en mi opinión, de manera muy equivocada, que con lo que se hizo de las Afores, con lo que se hizo ahora en 2020 de incrementar la cuota de retiro, de invalidez y vejez, perdón, de vejez, cesantía en edad avanzada y vejez, de las pensiones, de las cuotas del IMSS, se cree que eso ya se solucionó, pero no es así, no es así. Tenemos ahí un tema muy, muy importante y que puede generar, pues, situaciones verdaderamente caóticas. Pues a ver cómo nos va, Mauro, pero qué bueno que traes el tema a colación. Sí, sí, Jorge, yo espero. Ahora, ¿hay soluciones? Sí, sí hay soluciones, pero no hay una varita mágica, ¿no? Las soluciones se tienen que dar
en el sector gobierno, en el sector empresarial y en el sector laboral. O sea, los trabajadores también tienen que hacer conciencia de todo esto para poder encontrar entre todos una solución, porque pedir dinero prestado para pagar pensiones no es la solución, Jorge. No, ni buena idea, por supuesto Ni que no, buena idea. Mauro. Pues muy buen tema que nos traes esta semana. ¿Dónde te pueden localizar? En Twitter, ahora X, en @Villalobos Mauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook, y en LinkedIn estamos también como Corporativo Villalobos. Excelente, Mauro. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.